Muy buenas, hoy les voy a presentar mi síntesis y evaluación en cuanto al taller 1 de Derecho Ambiental. ¿Qué es el derecho ambiental? Es una disciplina que busca proteger, defender y sobre todo recomponer el ambiente. Hay que recalcar que el ambiente es la interacción humana, no solamente en cuanto a lo físico, sino también en cuanto a lo natural y lo artificial, como por ejemplo el paisaje, el clima e incluso un patrimonio artístico y paisajístico. Hemos visto también al derecho ambiental como una ciencia informativa, la cual se especifica en varios elementos como es una amalgama, un ánimo informativo, unas normas del mismo tema e incluso una carente de sustantividad. El amalgama es el que nos permite unificar a todos estos elementos, ya que existen normas en un ordenamiento jurídico especialmente para esta área. Hemos podido, también observarlo como una disciplina académica. Puede ser la más interesante para mí, ya que es el reconocimiento en cuanto a una necesidad en una enseñanza universitaria, ya que cada día existe más demanda en cuanto al saber de la naturaleza y el medio ambiente. Con lo cual, esto lleva a un resultado en el cual la sociedad se pueda formar mejor al derecho ambiental. También lo hemos visto como una rama autónoma del derecho, la cual se compone por principios, técnicas jurídicas y sobre todo unas categorías, ¿no? Unos principios, como los vimos en segundo, que podría ser el principio de prevención, el cual es mejor prevenir un daño antes que repararlo. Como rama del derecho público, también lo hemos visto. Sería un conjunto de normas, el cual es regulado por el Estado, obviamente, y sobre todo en el que existe una relación supra-subordinación en cuanto sería el Estado a un gobierno autónomo descentralizado. Hemos visto también al derecho ambiental como un derecho, como una rama del derecho económico, en cuanto al desarrollo sostenible y quien paga es el que contamina. Ya que no solamente nos tenemos que basar en el daño sufrido hacia la naturaleza o el medio ambiente, sino también tenemos que pensar en cómo solucionar esta problemática dada. Hemos visto también al derecho ambiental como como parte del derecho privado. Es decir, cuando existe una problemática en cuanto al derecho ambiental, siempre va a tener un resultado en el derecho civil y entre particulares. Ahora seguimos con las características del derecho ambiental. Sustratum ecológico. Podemos decir que el sustratum ecológico se basa en regular las conductas sin aislamiento. Es decir, el daño no solamente es quién lo hizo, sino cómo lo hizo. La segunda característica es la especialidad singular. La especialidad singular sería el alcance internacional a través de los enfoques internacionales, es decir, tratar al daño como sí. La tercera característica es el énfasis preventivo. El énfasis preventivo es el cual previene el daño ambiental antes de sancionar. El siguiente sería el componente técnico reglado, el que no solamente se basa en la problemática, sino en qué límite se basa esa problemática, qué límite existe al contaminar. También tenemos a la característica como tal, que es la vocación redistributiva, que se basa meramente en redistribuir los costos entre los que hayan cometido los daños ambientales. En materia ambiental, la carga de la prueba le corresponde siempre al contaminador. Tenemos también la primacía de intereses colectivos, la cual
Normalmente el público no excluye, pero también el ordenamiento jurídico no es el que va a excluir. También hay que resaltar que el derecho ambiental tiene como características que es multidisciplinar, que es una mixtura normativa de lo antiguo con lo nuevo, ya que en el derecho siempre vamos a ir para adelante. Es decir, no siempre se va a tener una antigua ley en la actualidad. Vamos a ver un avance siempre. Transnacional, la cual se basa meramente en que un problema ambiental no solamente va a ser nacional, sino internacional. Seguimos con los sujetos del derecho ambiental, los cuales se basan en el sector público, sería el Estado, gobiernos autónomos descentralizados, organismos internos públicos e incluso institutos públicos como injerencia ambiental, con injerencia ambiental, perdón. En cuanto al sector privado, podemos ver a personas naturales, personas jurídicas, organismos no gubernamentales, universidades, centros de investigación e incluso organismos privados. Vimos también las fuentes del derecho ambiental, las cuales se basan en fuentes materiales y fuentes formales. Las fuentes materiales son las razones por las que se crean la norma y las formales crean, modifican o extinguen derechos a través de la norma en cuanto al derecho ambiental. Las fuentes formales pueden ser tratados internacionales, los cuales deben estar en vigor y tienen que componerse de una ratificación, una notificación, un depósito y un registro. Bien, la clasificación de tratados internacionales. Podemos ver que existen muchos tipos de tratados. Eso es lo que más me sorprendió en este taller 1, ya que existían muchos. Existen tratados bilaterales, plurilaterales o multilaterales. Los bilaterales son tratados en los cuales dos estados son los componentes. Los plurinaturales son más de dos y de la misma región. Y los multilaterales son cuando existen estados de alrededor del mundo múltiples. También podemos ver cómo existen tratados generales, los cuales están regidos por leyes y normas, los cuales podrían ser como convenios de diversidad biológica, particulares como UNASUR o Comunidad Andina, es decir, solo de una región. Podemos ver también que existen tratados solemnes, el cual es dado por un pacto solemne, o simplificado, en el cual existen protocolos o anexos de tratados en materia ambiental con nuevos parámetros técnicos científicos. También hemos podido ver tratados abiertos, cerrados y semicerrados, los cuales meramente se basan en la opinión que tiene un Estado en cuanto es parte de un tratado internacional. Podemos ver como un tratado abierto siempre va a estar abierto, es como lo dice, siempre va a estar abierto a que un Estado se una. Un cerrado es en el cual ya no se permite que ningún Estado pueda unirse. Un semicerrado es el cual en el que un Estado puede unirse pero no tiene opinión sobre el convenio. Es decir, es parte del convenio, pero no tiene meramente ni voz ni voto. También podemos ver cómo existe tratados ley y tratados contrato, los cuales tratados contrato son particulares. Los tratados ley se establecen con objetivos comunes por las partes. También hemos podido ver la costumbre internacional, la cual está basada en que, por ejemplo,
si Perú lleva pescando en tierras ecuatorianas durante mucho tiempo indeterminado y sin ningún tipo de paro en cuanto a la pesca, este va a ser o puede solicitar la costumbre internacional, ya que no solamente puede recurrir a otras formas para que se ratifique el convenio de pesca. Hemos podido ver también en este taller varios artículos de la Constitución del Ecuador, como es el artículo 3, en el cual nos reconoce que son deberes primordiales del Estado planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y sobre todo redistribuir equitativamente los recursos, la riqueza para acceder a un buen vivir, y sobre todo llamado summa causal. Se busca también proteger el patrimonio natural y cultural del país. En el artículo 4 podemos ver qué geográficamente compone al Ecuador, qué legado tenemos de nuestros antepasados y sobre todo de nuestros pueblos ancestrales. Hemos podido ver también que a partir del artículo 12 empiezan los derechos de summa causal, como es el agua, que es reconocida como un derecho fundamental y irrenunciable. E incluso podemos ver en el artículo 12 que el agua está reconocida como un patrimonio nacional, estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y sobre todo esencial para la vida. En el artículo 13 podemos ver también que las personas y las colectividades tienen derecho al acceso seguro, y permanente a los alimentos sanos, suficientes y nutritivos. Es decir, tenemos derecho a un alimento que sea correctamente hecho. No solamente porque es un alimento, siempre vas a tener que estar bueno, ya que siempre existen varios químicos e incluso varias modificaciones para que esto se den. También podemos ver en el artículo 14 de la Constitución que se reconoce el derecho a la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, ya que este es el que nos va a garantizar el summa causal y sobre todo una sostenibilidad. Hemos podido también ver cómo el Ecuador reconoce a la naturaleza, a la naturaleza o Pachamama como un sujeto de derechos. Tema controversial, ya que reconoce a la Pachamama o naturaleza como un sujeto de derechos, pero siempre va a ser un sujeto de derechos basado en el ser humano, ya que no es más meramente que reconocida y reconoce los derechos en cuanto se liga al ser humano. Podemos ver en el artículo 72 también la naturaleza que tiene un derecho a la restauración, es decir, hay que dejarla respirar. Ella se autorregenera mediante la lluvia, a veces mediante la niebla. Siempre hay que dejar descansar a la naturaleza, porque si no, luego existen problemáticas y no sabemos de dónde ocurre. Sin embargo, es por la desinformación que nosotros tenemos, porque a veces meramente los seres humanos no pensamos en qué consecuencias llegan a tener nuestros actos en cuanto a la naturaleza y el medio ambiente. Podemos observar también como en el artículo 73, el Estado dice ser que aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan ser ligadas al medio ambiente y naturaleza. Esto más que nada es para recomponer la problemática, porque ya existe la problemática de extinción de especies o incluso destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales.
Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse del medio ambiente y las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. Eso es lo que nos dice el artículo del 74. Finalmente, quiero recalcar que ha sido un taller muy interesante, a veces un poco incomprendido, ¿no? Porque todavía esto de la naturaleza, el medio ambiente, el derecho ambiental es un poco nuevo, ya que a nosotros no siempre nos llega la información de primera mano, sino que nos llega distorsionada por redes. Con lo cual sería mi consejo cuidar un poco más el medio ambiente, la naturaleza, sobre todo reutilizar, reciclar y darle una segunda vida a productos que podamos hacer. Muchas gracias.